Bienvenidos a uno de los momentos más intrigantes de la historia humana. Imaginen estar en Jerusalén hace más de 2000 años, en el tribunal de Pilatos, en el corazón de la acción. La atmósfera está tensa, la multitud se agita. De un lado tenemos a Barrabás, un criminal notorio. Del otro, Jesús el profeta y maestro amado. Y entonces Pilatos hace la famosa pregunta a la multitud: ¿a quién quieren que libere, a Barrabás o a Jesús? La respuesta es sorprendente. Pero, ¿por qué? Esta pregunta puede parecer simple a primera vista, y respuestas superficiales podrían incluir la crueldad del pueblo o la ausencia de bondad en sus corazones. Sin embargo, tales explicaciones retóricas no realmente esclarecen la complejidad de la situación. Al final, ¿por qué elegir a Barrabás, un hombre de mala índole, en vez de a Jesús, un hombre de virtud? ¿Será que la multitud estaba tan ciega al punto de no reconocer la contradicción evidente? Pocos días antes, Jesús había entrado en Jerusalén en burro, siendo aclamado con hosanas en las alturas, con las personas saludándolo como el hijo de David, es decir, como un rey. Pero lo que ocurrió pocos días después fue una contradicción absurda en la cual la multitud optó por un criminal en vez de Jesús. Me gustaría compartir un pasaje bíblico con ustedes. Comencemos leyendo el Evangelio de Mateo, específicamente Mateo capítulo 27 a partir del versículo 15 que dice: Durante la fiesta, era costumbre del gobernador soltar a un prisionero conforme al deseo del pueblo. Es importante mencionar que hasta ahora no hemos encontrado evidencias documentadas fuera de la Biblia que confirmen la costumbre romana de liberar a un prisionero durante festividades religiosas. Sin embargo, es fundamental recordar que la historia y la arqueología a menudo se basan en fragmentos de información y testimonios únicos del pasado para construir un cuadro completo de eventos. Por lo tanto, aunque es posible que no tengamos todas las piezas del rompecabezas, los detalles pueden ser auténticos. Para entender el escenario, es esencial notar que el pueblo judío siempre fue reconocido por su tendencia a la resistencia y revuelta contra gobernantes extranjeros, especialmente los romanos. Era relativamente simple para líderes políticos o rebeldes conquistar seguidores, pues muchos estaban ansiosos por alguien que liderara una revuelta para expulsar a los romanos de la tierra de los judíos. La historia registra varios líderes guerrilleros a lo largo del tiempo que intentaron alcanzar ese objetivo. Comprender la situación enfrentada por Poncio Pilatos requiere un análisis más profundo. Lo último que él deseaba era una guerra civil, ya que esto representaría un desafío significativo para su autoridad como gobernador romano. Se encontraba, de hecho, en una posición delicada. Los líderes religiosos judíos del templo estaban ejerciendo una fuerte presión sobre Pilatos para condenar a Jesús a muerte. Alegaban que Jesús había proclamado ser un rey, lo que en sus mentes equivalía a una amenaza directa al dominio de César. Aunque estos líderes religiosos no sentían simpatía por César, sus motivaciones eran políticas, buscando mantener buenas relaciones con Roma a todo costo. Su aversión hacia Jesús era profunda, llevándolos a recurrir a acusaciones falsas. Pilatos estaba enfrentando un dilema, pues no conseguía encontrar ninguna base legal sólida para condenar a Jesús a muerte. Percibió que los líderes religiosos estaban armando una trampa contra Jesús y tenía miedo de condenar a un inocente a muerte. Además, la esposa de Pilatos le pidió que no dañara a Jesús, pues ella había tenido un sueño la noche anterior en el cual Jesús aparecía como un hombre santo. Pilatos, como muchos romanos supersticiosos, tomaba los sueños en serio y tenía miedo de atraer mala suerte al condenar a un inocente a muerte. Por otro lado, si Pilatos no condenaba a Jesús, los líderes del templo de Jerusalén podrían fácilmente redactar una carta acusatoria afirmando que Jesús estaba conspirando contra César. Esta denuncia representaría una amenaza considerable a la posición de Pilatos ante Roma. Pilatos estaba en un verdadero dilema. Se encontró en una situación en la cual no podía condenar a Jesús a muerte, pero también no podía simplemente liberarlo. Se dio cuenta de la complejidad del impasse en el que se encontraba. Para intentar resolver este dilema, Pilatos decidió llevar a Jesús ante la multitud. Para su sorpresa, la decisión de la multitud fue contraria a lo que imaginaba.
El pueblo eligió que Jesús fuera crucificado y Barrabás fuera liberado. Pilatos creía que el pueblo optaría por que Barrabás fuera crucificado, pero las circunstancias sorprendentemente se invirtieron. Comprendiendo este período, nos alineamos con los eventos después de la resurrección de Jesús, poco antes de su ascensión a los cielos. Para establecer una línea de tiempo, consideremos lo siguiente. Jesús dedicó 3 años y medio al enseñamiento de sus discípulos, en particular a los apóstoles, quienes compartían una relación más cercana con él. Durante este periodo, Jesús enfatizó repetidamente que su reino no pertenecía a este mundo terrenal y que estaba preparando un lugar para ellos en la casa de su Padre, prometiendo su retorno. También enfatizó la importancia de obedecer a las leyes terrenales y a Dios, mientras los alentaba a proclamar la llegada del reino de los cielos. Durante este tiempo, los apóstoles parecían tener dificultad en entender completamente lo que Jesús estaba enseñando, insistiendo en sus propias expectativas de un gobierno terrenal inmediato. Jesús intentó explicar que su reino era espiritual, pero esos mensajes no eran totalmente absorbidos. Esto destaca cómo las personas pueden ser obstinadas en relación a sus propias convicciones. La reflexión filosófica aquí es sobre la importancia de cuestionar nuestras propias creencias y apegos a ideas, incluso si tenemos mentes brillantes. Todos tenemos cosas a las cuales nos apegamos como si fueran mantras o dogmas, principios de los cuales no nos desprendemos. En el caso de los discípulos, mantenían una convicción profunda de que el Mesías debería liberar a Israel de los romanos, posiblemente a través de un gobierno terrenal, tal vez incluso por medio de conflictos armados y derramamiento de sangre. Esta convicción puede ser observada en el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 6, cuando los discípulos se reunieron con Jesús y preguntaron si aquel sería el momento en que el Señor restauraría el reino a Israel. Existen estudiosos que sugieren que la traición de Judas Iscariote no tenía como objetivo la muerte de Jesús, sino provocar una situación en la cual Jesús se proclamase rey. Judas y los otros seguidores habían sido testigos de los poderes extraordinarios de Jesús y se preguntaban por qué él no los usaba contra los romanos, o no lideraba una revuelta por la independencia de Jerusalén, algo que podría atraer a muchos seguidores. Así, Judas pudo haber planeado traicionar a Jesús con la esperanza de que, cuando los soldados lo rodearan, Jesús realizase algún acto sorprendente, como emitir rayos divinos para derrotar a sus enemigos, y en ese momento de fervor, proclamase una revolución. Judas quizás esperaba que Jesús agradeciera por haber orquestado esa situación que lo llevara a finalmente abrazar su misión. Además, Juan y su hermano Santiago también podrían imaginar que cuando Jesús proclamase su reino y liberara a Israel, ellos podrían asumir roles de destaque, posiblemente como ministros en su gobierno. Vale la pena notar que Barrabás desempeña un papel crucial en esta historia, aunque a menudo sea simplificado como un ladrón. No obstante, en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 40, se menciona que la gente gritaba para que Barrabás fuera liberado en lugar de Jesús durante el juicio. De hecho, Barrabás era mucho más que un simple ladrón. La palabra utilizada aquí en griego es lestai, en plural, que no se refiere solo a ladrones en el sentido común de la palabra, sino a individuos que empleaban la violencia. En resumen, los lestai eran personas que no robaban solo por ganancia personal, sino que tenían motivaciones políticas detrás de sus acciones. Esta descripción se alinea con grupos de la época como los celotes o los sicarios, que buscaban activamente desafiar el dominio romano mediante métodos violentos. En periodos de gran sufrimiento y opresión, líderes revolucionarios, incluso aquellos que recurrían a la violencia, frecuentemente encontraban apoyo entre el pueblo porque la promesa de liberación era poderosa y movilizadora. Por lo tanto, la figura de Barrabás no puede ser simplificada solo como un ladrón. Debe ser comprendida dentro del contexto de agitación política y anhelos por la libertad de aquella época. Es realmente intrigante observar cómo, incluso cuando un líder es conocido por su violencia y brutalidad, las personas pueden seguir sus causas en nombre de la liberación. Además, al examinar el Evangelio de Lucas, que relata los eventos en torno a la crucifixión de Jesús, obtenemos información adicional sobre Barrabás.
Lucas nos dice que Barrabás estaba detenido debido a su participación en una revuelta en la ciudad y también por estar involucrado en homicidios. El Evangelio de Marcos también proporciona detalles notables sobre Barrabás, dejándonos claro que Barrabás era un líder revolucionario acompañado por otros combatientes y envuelto en acciones que podrían ser consideradas como actos de terrorismo contra el gobierno, especialmente contra el dominio romano. Por lo tanto, tiene todo el sentido que Pilatos haya presentado la opción entre Barrabás y Jesús al pueblo. Pilatos posiblemente creía que el pueblo no tendría el valor de elegir la liberación de Barrabás, dado que él era un enemigo declarado de Roma. Sin embargo, para su sorpresa, el pueblo optó por Barrabás. Esto ocurrió porque Jesús, aunque era un hombre de bondad notable, no encajaba en el estereotipo de líder que el pueblo ansiaba en aquel momento. El pueblo estaba profundamente influenciado por sus ideologías y creencias, y ese es un aspecto crítico a considerar. Barrabás era un líder mucho más popular en la propaganda popular. Él ofrecía al pueblo exactamente lo que querían en aquel momento: sangre, revuelta, lucha contra Roma e independencia. Barrabás personificaba todas esas aspiraciones. No obstante, de forma irónica, el discurso pacifista de Jesús acabaría triunfando. A pesar de su aparente debilidad, con el tiempo, todos aquellos líderes rebeldes judíos y sus seguidores acabarían en fracaso, llevándose consigo a una multitud. En contraste, los seguidores de Jesús continúan existiendo y esparciendo su mensaje por todo el mundo. Hoy, si estuviéramos en Jerusalén en aquella época, ¿a quién elegiríamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Esta es una pregunta intrigante y nos hace reflexionar sobre cómo nuestras propias convicciones pueden impedirnos ver ciertas realidades.